Reddit pregunta: ¿qué grita soy un mal padre / madre? No sé si esto grita exactamente malos padres, pero creo que es una gran señal de alerta. Los padres que sienten que sus hijos les deben algo solo por el hecho de haberlos criado, como si el costo de la comida, el aire acondicionado, la ropa o el techo fuera una deuda que debemos pagarles con gratitud eterna, obediencia ciega o tolerancia al abuso. Mi madre, por ejemplo, siempre lanza la frase bueno, te crié y te di un techo como una especie de excusa universal para justificar cualquier cosa, incluido su abuso y su comportamiento manipulador. Como si haber cumplido con lo básico de su rol parental le diera derecho a pasarse por alto todo lo demás. ¿Algunos ejemplos? Robó mi identidad durante una elección y votó en mi nombre. Se apropió del dinero de mi plan de ahorro para la educación, que estaba a mi nombre, y lo gastó sin consultarme. Me dio regalos que luego me echó en cara durante años, como si fueran contratos firmados en sangre. Y eso no es todo. Hay mucho más. Es precisamente por todo eso que, hoy en día, casi no tengo contacto con ella. Mi distancia no es un capricho, es un límite. Ojalá hubiera tenido, en aquel momento, la claridad o el coraje para decirle, el aborto era legal en el 92 y sin duda habría sido más barato. Apostaste y perdiste. Aquí estoy, sin haberlo pedido, sin haberlo elegido. Así que ahora, arréglatelas tú también. Mi mamá lleva la cuenta desde que éramos niños y lo saca a relucir en discusiones recientes. Ya tengo 40, y hace poco, mi mamá me regañó por haberle costado 1,000 pesos en trabajo dental cuando era adolescente, porque mi familia no tenía seguro dental. Mi mamá a menudo decía que desearía haber llevado una hoja de cálculo precisa de cada dólar que gastó en mí y en mis hermanos para que pudiéramos pagarle. Le respondí y le pregunté si mis abuelos alguna vez le pidieron que les devolviera el dinero. Ella dijo no, así que le dije que es súper codiciosa por aprovecharse de sus padres, mientras que también espera que sus hijos le devuelvan el dinero. Se niegan a disculparse con sus hijos, incluso cuando el error es evidente, cuando el daño está hecho y no hay forma de justificarlo. En lugar de mostrar humildad o empatía, recurren a frases como, soy tu padre / madre, así que siempre tengo la razón, como si el simple hecho de ser tu progenitor les diera una especie de inmunidad moral, como si la autoridad automática viniera con infalibilidad incorporada. Y cuando finalmente piden perdón, si es que alguna vez lo hacen, lo convierten en una oportunidad para centrar todo en ellos. No se trata de ti, de lo que viviste, de cómo te sentiste. No. Se vuelve una especie de monólogo melodramático sobre lo malos padres que fueron, cuánto te fallaron, lo mucho que sufrieron tratando de hacerlo bien, que nadie les enseñó a ser padres, y que hicieron lo mejor que pudieron. Lo que debería ser un momento de conexión y responsabilidad, se transforma en una súplica para que los consueles tú a ellos. Un giro emocional que te deja otra vez con el rol de cuidarles las heridas, incluso si esas heridas las provocaron ellos mismos. Recuerdo que un día, cansado del ciclo, decidí jugar su propio juego. Después de una de esas conversaciones en las que mi madre estaba claramente equivocada, le dije con calma, sin sarcasmo, está bien, acepto tu disculpa por haberme fallado. No lo dije para herirla. Lo dije porque era verdad. Porque ya no necesitaba seguir esperando que ella asumiera su rol con madurez. Esa frase fue un límite. Una declaración de que ya no iba a permitir que la manipulación emocional siguiera dictando nuestra relación. Y ahí lo notó. Por primera vez, se dio cuenta de que sus chantajes emocionales ya no funcionaban. Que el control que antes tenía sobre mí ya no existía. Algo cambió. No me puse a gritar, no la insulté, no hice escándalos. Solo la dejé frente a una verdad que ella no quería mirar. Un tiempo después, reuní el coraje para hablarle de algo aún más profundo. Le confesé que tengo traumas de la infancia, que recuerdo con claridad momentos en los que me lastimaba físicamente. No fueron golpizas extremas ni situaciones de hospital, pero sí actos que, para un niño, dejan una huella imborrable. Y esa huella, aunque ella quiera ignorarla, forma parte de mi historia emocional. Pensé que, tal vez, al decírselo con honestidad y sin rencor, podríamos tener un momento genuino de entendimiento.
que tal vez por fin me miraría con ojos de madre adulta y no como una figura autoritaria que no puede equivocarse. Pero no. Su reacción fue inmediata y dolorosamente predecible. Ah, entonces supongo que soy una... ¿verdad? Perdón por ser la peor madre del mundo. Y otras frases igual de teatrales. Y ahí estaba yo otra vez, tratando de hablar de mi dolor y encontrándome con que ahora tenía que consolarla a ella, que no solo tenía que cargar con mis heridas, sino además con su ego herido. Como si nombrar el daño que me hizo fuera un acto de crueldad hacia ella. Es una locura. Es profundamente injusto. Es una forma de gaslighting tan sutil pero tan común, especialmente en dinámicas familiares marcadas por la culpa y la represión emocional. Que tú te atrevas a decir, esto me dolió, y la otra persona actúe como si el verdadero crimen fuera haberlo dicho. Como si el verdadero problema no fuera lo que pasó, sino que tú te atrevas a recordarlo. Pero ya no me callo. Ya no me siento culpable por hablar de lo que viví. No me interesa proteger la imagen de una madre perfecta si esa imagen fue construida sobre el silencio, el miedo y la manipulación. Pido lo mínimo, responsabilidad, humanidad, una disculpa que no venga envuelta en culpa ni victimismo. Y si eso es demasiado para alguien, entonces entiendo por qué ya casi no hablamos. Estaba discutiendo con mi hija de 6 años por algo, ya ni me acuerdo. Pero en medio de la discusión, me di cuenta de que estaba equivocado. Así que paré y dije no, me equivoqué, lo siento, tienes razón. Y la forma en que ella sonrió cuando dije eso, tan feliz de escuchar tienes razón. Qué cosa tan increíble ver cómo aumenta su confianza, es una lástima que algunos padres se nieguen a dejar de lado su ego para ver eso. Desahogando frustraciones personales con un chico. Además, haciéndolo borracho. Ningún niño necesita escuchar que te arrepientes profundamente de tenerlos porque no pensaste en lo que salía de tu boca durante tu borrachera. Lo peor es que mucho de eso ni siquiera es verdad, o al menos está muy exagerado. Todavía se les queda grabado como si lo hubieras dicho sobrio. Hacerlo todo sobre ti y no sobre tu hijo /diagonal. Mi mamá una vez me dijo que mi cumpleaños no se trata de mí. Se trata de darle la oportunidad de demostrarme cuánto me quiere. Y puedo hacer eso haciendo lo que ella quiere en mi cumpleaños. ¿Haciendo canales de YouTube que explotan la privacidad de tus hijos al 1000%? ¿Sin su consentimiento? ¡Qué oso! Dejar que tu hijo sea un cretino con los animales. Sé que los niños son brutos, pero me duele ver a los padres que los dejan arrastrar gatos o perros como sacos de papas. Y luego, si el animal se defiende, de alguna manera no es culpa de los padres, siempre van a culpar al animal. Otra perspectiva, cuando los padres no dejan que sus hijos sean independientes. Últimamente he estado observando un patrón que se repite con demasiada frecuencia, especialmente en grupos de Facebook para padres que están enviando a sus hijos a la universidad por primera vez. Mi hijo mayor, de hecho, se mudó a los dormitorios la semana pasada, así que todo esto me está tocando muy de cerca. Lo que me llama la atención, y me preocupa, es la cantidad impactante de padres que han llegado a este punto sin haber permitido nunca que sus hijos aprendan a valerse por sí mismos. Hablamos de jóvenes adultos que no saben lavar su propia ropa, que no se sienten seguros para preparar una comida sencilla, o incluso que no se atreven a servirse un ibuprofeno sin consultar primero. Es como si muchos padres hubieran asumido que parte de cuidar a sus hijos significaba hacer absolutamente todo por ellos, al punto de quitarles cualquier posibilidad de práctica, error o aprendizaje. Creo que hay 2 métricas clave para evaluar si un padre ha hecho bien su trabajo: mantener a tus hijos con vida, prepararlos para vivir sin ti. Y honestamente, me parece que demasiados padres están fallando en el segundo punto. Criar hijos que no solo sobrevivan, sino que también sepan navegar el mundo con autonomía, debería ser el objetivo. Pero muchos confunden amar con controlar, y proteger con impedir. Lo sé porque lo viví en carne propia. Mis propios padres, por ejemplo, nunca me enseñaron a manejar. Nunca se sentaron conmigo a mostrarme cómo se hacía, ni siquiera me animaron a intentarlo. Y ahora, años después, se burlan de mí por no saber manejar, como si fuera una elección mía, como si yo hubiera rechazado activamente aprender, en vez de que simplemente nadie me dio las herramientas para hacerlo.
El discurso en casa siempre fue contradictorio. Me decían que debía ser más independiente, que ya era hora de hacer cosas por mí mismo. Pero cada vez que lo intentaba, me sacaban del camino. No lo estás haciendo bien. Déjalo, ya lo hago yo. ¿Y luego? Luego se quejaban de que nunca hacía nada, de que dependía de ellos para todo. Esa frustración, que era tan suya como mía, se descargaba siempre sobre mí, como si el problema fuera mi falta de iniciativa, y no la falta de espacio que me daban para desarrollarla. Uno de los lugares donde esto se manifestaba con más frecuencia era en la cocina. Aprendí a hacer cosas básicas, hervir pasta, preparar arroz, hacerme un desayuno decente. Pero cada vez que intentaba preparar algo un poco más elaborado, que implicara seguir una receta con varios ingredientes, se activaba la misma dinámica. Eso no va ahí. Estás usando mal el cuchillo. Eso se hace de otra forma. Hasta que inevitablemente terminaban quitándome todo y diciéndome, déjame hacerlo a mí. Así, cocinar dejó de ser una actividad para disfrutar o aprender, y se convirtió en una fuente de ansiedad. Aún hoy, prefiero cocinar cuando estoy solo. Sigo recetas, me tomo mi tiempo, ensayo y error, y sobre todo, me doy permiso para equivocarme. Porque cuando hay alguien encima diciéndote que todo lo haces mal, terminas creyéndolo. Y cuesta muchísimo sacarse esa voz de la cabeza, incluso cuando ya no está presente físicamente. Todo esto me ha hecho reflexionar sobre qué significa realmente ser un buen padre o madre. No se trata solo de amor, ni de sacrificio, ni de proveer. Se trata de saber cuándo dar un paso atrás. De permitir que tus hijos cometan errores. De resistir el impulso de intervenir cada vez que ves algo que no está bien hecho. Porque a veces, lo mal hecho es parte del aprendizaje. Y sí, es mucho más fácil hacer las cosas uno mismo. Es más rápido, menos desordenado, más eficiente. Pero criar hijos independientes exige paciencia. Exige tolerar el caos de las primeras veces. Exige confiar en que aprenderán si se les da la oportunidad. Yo no quiero repetir ese patrón con mis hijos. Quiero que se vayan de casa sabiendo cómo cuidarse, cómo resolver, cómo equivocarse y volver a intentarlo. No quiero que su adultez sea una secuela directa de una infancia sobreprotegida. Quiero que tengan algo que a mí me costó mucho conseguir, confianza en sí mismos. Manejar borracho con niños en el carro. Mi cuñada hace eso con mi sobrino y lo ha hecho toda su vida, y ya tiene 12 años. La acaban de agarrar tratando de usar una sustancia controlada en un pinche parque acuático y ahora probablemente va a ir a la cárcel, por si te sirve de algo. El resto de la familia de mi esposo es normal. No sé qué le pasó. Edito, se me olvidó mencionar que también era el cumpleaños de mi sobrino cuando la arrestaron. Lo había llevado ahí específicamente para eso. Cuando los padres constantemente invalidan los sentimientos de sus hijos. O padres que minimizan / descartan las pasiones / intereses de sus hijos. Después de todo lo que he hecho por ti, después de hacer lo mínimo indispensable cuando crías a un niño y actuar como si te debieran la vida. Tú decidiste tener un hijo, sí, tienes que cuidar a ese niño. Publicar videos de tu hijo en redes sociales cuando está llorando y tú te estás riendo de él. Cuando mi hija tenía 1 año, quería afeitarme la barba y todos me decían, ay, tienes que grabar su reacción. Sí, porque voy a hacer llorar a mi propia hija para que ustedes se entretengan. Así que me afeité frente a ella, parando de vez en cuando para mostrarle cómo iba y hacerla reír. Le divirtió mucho la experiencia y nos lo pasamos genial. Cuando los niños le tienen miedo a sus padres. Ponerle una tablet a un niño chiquito todo el tiempo, en vez de pasar tiempo con ellos. Si están acostumbrados a pasar demasiado tiempo frente a la pantalla con un montón de descargas, entonces básicamente entran en abstinencia y desregulación cuando no pueden tener eso en la escuela. En otras palabras, no pueden aprender eficazmente porque están dejando las pantallas de golpe. Si no te pones en los zapatos de tu hijo y piensas en lo que sería mejor para él, desde su punto de vista. Haciendo cosas solo porque quieres tener el control. Fumar en la casa o en el carro con tus hijos.
Algo que me parece increíble, y lamentablemente todavía demasiado común, es ver a padres fumando dentro de la casa o en el auto con sus hijos presentes. A veces ni siquiera tienen que hacerlo frente a ellos, basta con oler el humo en su ropa, en su cabello, en todo su cuerpo apenas se bajan del coche, como si el niño se convirtiera en un filtro más del cigarro. En mi caso, tengo recuerdos mezclados con esto. Mi papá solía fumar en el balcón. No era dentro de la casa, técnicamente, pero el humo igual se metía, igual lo olías, igual sabías que ahí estaba. Un día, cuando yo tenía apenas 2 años, tomé un bolígrafo, caminé tambaleándome hasta donde él estaba y fingí que fumaba, imitando exactamente su gesto. Él me miró. No dijo nada. Pero, por lo que sé, dejó de fumar durante años después de eso. Supongo que fue uno de esos momentos de realidad que te sacuden aunque nadie diga una palabra. Y aunque mi papá fue un mal padre en muchos aspectos, con muchas fallas graves que todavía me afectan, tengo que reconocer que en esta, al menos en esta, tuvo la capacidad de cambiar. Y eso me marcó. Por otro lado, el resto de mi infancia no estuvo libre del humo. En casa se fumaba como si fuera lo más normal del mundo. Sin importar que hubiera niños. Sin abrir ventanas. Sin preocuparse por el olor que se impregnaba en todo, los muebles, las cortinas, las mochilas, y claro, en mí. Recuerdo que en la secundaria algunos profesores empezaron a preguntarme, en privado, si yo fumaba. Me llamaban aparte, preocupados. Y yo no entendía por qué, hasta que me di cuenta de que mi ropa apestaba a cigarro. Mi mochila, mi chaqueta, mi aliento, todo. Pero yo ya me había acostumbrado tanto al olor, que ni siquiera lo notaba, me parecía normal. Ni me daba cuenta, era vergonzoso. Me sentía sucio, pero no sabía por qué. Hasta que empecé a notar las miradas, los comentarios. No era que yo fumara, eran mis papás, fumando como chimeneas dentro de una casa donde no les importaba que sus hijos lo respiraran todo. Hoy en día, mucha gente ve el humo de segunda mano como algo obvio que hay que evitar, pero en ese entonces era común. Normalizado. Invisible. Nadie hablaba mucho del tema, y quienes lo sufríamos en silencio no sabíamos que teníamos derecho a protestar. Es duro mirar hacia atrás y darte cuenta de que tus padres no te protegieron de cosas que ahora parecen básicas. Que elegían su adicción por encima de tu bienestar. Que no era solo un cigarro, era crear un entorno en el que tus necesidades, tu salud y hasta tu dignidad como niño quedaban al fondo de la lista. A veces, crecer es eso, darte cuenta de que lo que viviste no era normal, aunque a ti te pareciera que sí. Gente que no paga la pensión alimenticia o que casi nunca ve a sus hijos, pero tienen un montón de tiempo y plata para andar de fiesta, tener citas y comprarse cosas bonitas. Si pones tus gustos por encima de las necesidades básicas de tus hijos, eres un padre/diagonal. Si no les enseñas a ser autosuficientes, dentro de lo que corresponde a su edad, estás criando adultos inútiles, dándoles un nombre de trade. Tratar a tus hijos como propiedad, o como una extensión tuya en lugar de las almas pequeñas, complejas, únicas e individuales que son. También, tratar a tus hijos como si te debieran algo por darles lo mínimo indispensable. Comida, ropa, refugio, educación, seguridad emocional y amor. No darles privacidad a tus hijos o decirles que pueden tener privacidad cuando se vayan de tu casa. Dejar que tus hijos vean sus iPads o teléfonos en un restaurante a todo volumen. ¿Dónde están los límites? Algo que me cuesta entender es cuando algunos padres permiten, o incluso celebran, que sus hijos traten mal a otros niños, como si fuera una travesura inocente o una simple etapa de crecimiento. Lo toman con ligereza, como si no tuviera consecuencias, como si el respeto fuera algo que se puede aprender más adelante. Recuerdo a un compañero de trabajo que me sorprendió mucho cuando me contó, riéndose, que su hijo de 8 años solía darle palmadas a las niñas y mujeres de su clase. Lo decía como si fuera gracioso, sin detenerse a pensar en lo inapropiado de esa conducta, o en lo que eso puede generar a largo plazo si no se corrige desde una edad temprana. Para él era una anécdota simpática, para mí, una señal de alarma. Pero lo que viví hoy me tocó profundamente. Un niño del vecindario vino a casa a jugar con nuestros hijos.
Es un amigo nuevo, ha venido varias veces ya, y siempre se ha mostrado amable, curioso y educado. Es un típico niño de 9 años, con ganas de jugar, explorar y hacer amigos. Hoy, sin embargo, se acercó a mí y a mi esposo, y con una sinceridad que me conmovió, nos dijo: gracias por dejarme venir a jugar con sus hijos y por dejarme jugar a los juegos que a mí también me gustan. He ido a otras casas donde los papás solo permiten que se juegue lo que sus hijos quieren. A veces jugamos al Rey de la Montaña, y me usan como banquito o me ponen calcetines en la boca. Tiene un sabor muy feo. Una vez me quejé con los papás y solo se rieron. No me gustó eso. Así que gracias por no permitirlo aquí. Me gusta mucho venir con ustedes. Me quedé sorprendida. A veces uno no se da cuenta del impacto que puede tener simplemente establecer un ambiente respetuoso. Le respondí con calma y cariño: gracias por decirnos eso, de verdad. Y quiero que sepas algo muy importante: nunca tienes que hacer algo que no te guste o que te incomode. Siempre puedes decir que no. Y si en algún momento alguno de mis hijos te hace sentir mal, por favor dímelo. Porque aquí eso no está bien, y vamos a escucharte. Y después de eso, me quedé pensando. Es muy triste que un niño tenga que agradecer por haber sido tratado con amabilidad, como si eso fuera algo excepcional. Que el respeto, el cuidado y el espacio para jugar libremente se hayan convertido en algo poco común para él. Que un niño de 9 años ya haya aprendido que su incomodidad puede ser ignorada o incluso motivo de burla por parte de adultos, es algo que no deberíamos normalizar. Los niños necesitan sentir que pueden confiar en los adultos a su alrededor, que hay límites claros, y que su voz importa, incluso en los juegos. No es solo cosa de niños. Es una oportunidad para enseñar empatía, respeto y consentimiento desde edades tempranas. Y no es gracioso ver a un niño imponerse sobre otro o incomodarlo mientras los adultos lo observan con una sonrisa. Es una señal de que hace falta intervenir, guiar y enseñar con el ejemplo. Educar no es solo enseñar buenos modales o ayudar con las tareas. También es enseñar a cuidar de los demás, a respetar sus límites y a reconocer que el juego debe ser algo divertido para todos, no una excusa para dañar o humillar. Por eso me alegra que este niño se haya sentido cómodo en nuestra casa. Y me comprometo a seguir creando un espacio donde cada niño pueda jugar, reír, equivocarse y aprender, sin miedo, sin presión, y siempre con respeto. Una amiga mía me contó que su mamá le decía y otras cosas. Lo peor que mi mamá me dijo fue vaca irrespetuosa. Yo era bien flaca hasta que cumplí 25, cuando ella falleció, así que lo de vaca no tenía nada que ver con mi peso, aunque sí era irrespetuosa. Que la persona que te parió te degrade verbalmente es muy jodido, en mi opinión. Niños de 4 años usando merch político. La mamá de mi mejor amigo en 2º grado lo mandó a la escuela todo equipado con cosas de Ross Perot. Hasta en 2º grado yo dudaba que él tuviera alguna opinión sobre Ross Perot. Dejar a los hijos solos cuando son muy pequeños. Una de las experiencias más difíciles que tuve en mi adolescencia fue la forma en que mi mamá manejó su ausencia. Cuando yo tenía 15 años, ella comenzó a irse por 3 meses cada vez a otro país, donde vivía con su novio. Y cuando cumplí 17, decidió irse por completo. Aunque todavía me enviaba dinero para sobrevivir, esperaba que yo me hiciera cargo de asuntos muy complicados en casa, trámites del seguro social, impuestos, administración de propiedades y muchas otras responsabilidades que, sinceramente, no debería haber tenido que manejar a esa edad. Mirando atrás, me doy cuenta de que fue una decisión muy egoísta, por decirlo de alguna manera, y probablemente al borde de lo legal. Dejar a un adolescente en esa situación, con tantas cargas y sin un apoyo real, fue muy injusto. Me llevó años entender cuánto afectó esa situación mi vida y mi bienestar. Nunca me invitó a acompañarla cuando se iba, y mi papá había estado muy ausente durante mucho tiempo. Así que me tocó crecer y enfrentar muchos desafíos sin el apoyo emocional o práctico que cualquier joven debería tener. Si alguna vez necesitaba ayuda o tenía algún problema, parecía que estaba causando un inconveniente, como si no fuera importante. Por ejemplo, tuve que hacer 2 mudanzas completamente solo, y en ambas ocasiones tuve que hacerme cargo de todo lo relacionado con las pertenencias y asuntos de mi mamá, para los que ella no movió un dedo. También,
cuando me operaron a los 22 años, tuve que cuidarme casi por completo solo, porque sus viajes eran siempre una prioridad y cualquier situación médica era considerada un estorbo. Incluso ahora, 15 años después de esos momentos, ni ella ni su pareja me ven realmente como una prioridad. Han venido a visitarme solo un par de veces por 1 o 2 días, mientras que visitan a mi hermana mayor por semanas enteras. Es difícil no sentir que no soy alguien por quien valga la pena hacer un esfuerzo. Estas experiencias me han marcado profundamente, y todavía estoy aprendiendo a procesarlas y a entender cómo me afectaron. Pero también me han enseñado lo importante que es estar presente y ser consciente del impacto que nuestras decisiones como padres tienen en la vida de nuestros hijos. La actitud de deja que los niños sean niños en espacios públicos. Hay una frase que se escucha mucho, deja que los niños sean niños. Y entiendo lo que quieren decir, la infancia es para explorar, jugar y a veces ser un poco traviesos. Pero hay momentos y lugares donde esa libertad debe ir acompañada de responsabilidad, especialmente en espacios públicos, donde no solo se trata del bienestar de los niños, sino también del respeto y la seguridad de todos los presentes. He visto muchas situaciones en las que algunos padres permiten que sus hijos corran por todo un restaurante, griten, toquen cosas que no deberían y causen cierto desorden, mientras ellos mismos están distraídos en sus teléfonos o charlando como si nada pasara. Y aunque es natural que los niños tengan energía, también hay que enseñarles límites y considerar el espacio compartido. Conocí a un hombre que dejaba que sus hijos corrieran libremente por el restaurante mientras cenaban. Los niños se sentaban en las mesas de otras personas, gritaban, y luego salían corriendo por los pasillos. Es difícil para quienes intentan disfrutar de su comida o de una reunión tener que lidiar con ese caos constante. Otra experiencia que me contó alguien que trabajaba en la barra de un restaurante me impactó mucho. Casi a diario entraban familias cuyos niños corrían detrás de la barra, un área que no está diseñada para juegos y que puede ser peligrosa. Una noche, uno de los trabajadores se lastimó al tropezar con un niño que corría detrás de la barra y se fracturó el brazo. Lo más triste fue que el gerente no tomó medidas para apoyar al empleado, no le dio días libres para recuperarse, y lo obligó a venir incluso en sus días de descanso para hacer inventario. Este tipo de situaciones son un claro ejemplo de cómo la falta de supervisión y de establecer límites puede afectar no solo a los niños, sino también a otras personas. Permitir que los niños exploren y tengan su espacio es fundamental, pero también lo es garantizar la seguridad y el respeto por los demás en espacios compartidos. Creo que el equilibrio está en enseñarles a los niños a disfrutar y expresarse, pero también a respetar las reglas básicas de convivencia. Como padres, es importante estar presentes, atentos y conscientes de cómo nuestras decisiones impactan no solo a nuestros hijos, sino a quienes los rodean. Dejar que tus hijos se burlen de personas con discapacidades. La cantidad de niños que he visto sin sillas de auto es una locura últimamente. Es medio feo lo caros que son, pero igual, seguro que podrías encontrar uno de segunda mano por lo menos. La vida literal de tus hijos podría salvarse con esa cosa. Mis hijos adultos ya no me hablan. No, sin ninguna razón. De la nada. Soy el padre / madre perfecto / A. Son unos ingratos. Sí, claro, cómo no. Dejar a los niños en un coche caliente. No aparecer en sus recitales, competencias o eventos importantes porque les da hueva. No ver a tu hijo como una persona compleja con opiniones y emociones. Irse directo a los gritos como forma de disciplina. No puedo controlar lo que hacen mis hijos. No puedo simplemente decirles que paren. Literalmente puedes, solo eres flojo. ¿De dónde más van a aprender estas cosas? Cuidar a los niños con tecnología. El 99% de las veces cuando los niños no quieren tener ninguna relación con sus padres. Querer crédito por hacer lo mínimo indispensable. Rehusarse a hacer más que lo mínimo indispensable. No te mereces una medalla por poner comida en la mesa o tener una casa. Eso no es un logro, es una expectativa. Hipervigilar el género de tu hijo. Especialmente la crítica constante de los padres a los comportamientos considerados poco masculinos en sus hijos. Crítica constante y falta de apoyo emocional. Estilos de crianza autoritarios. Enmarcar las opiniones o argumentos de sus hijos como contestaciones.
No hacer nada cuando tus hijos se portan mal en público. Uso excesivo de recompensas y castigos. Humillación como forma de disciplina. Reírse cuando tu hijo se lastima o llora. También esas bromas pesadas como decirles a tus hijos que te comiste todos sus dulces de Halloween. La infancia es un momento demasiado sensible para que los padres causen traumas deliberadamente. Los chicos son chicos y esas tonterías. Reírse del mal comportamiento, el abuso y permitir el bullying. Dejar que tu hijo corra por cualquier tienda armando un escándalo y fingir que no te das cuenta. Publicar videos de tus hijos en redes sociales para llamar la atención, conseguir likes y ganar plata. Aquí un giro, cuando prefieren estar en la escuela / guardería / etcétera que en casa. Los profes y los de la guardia me dijeron que, por muy trágico que sea ver a un niño aferrado a un padre y sollozando cuando lo dejan, también significa que realmente les encanta estar en casa. La gente y el lugar son seguros, los van a alimentar y cuidar, es un lugar del que nunca quieren irse. No diría automáticamente que un padre es malo, las situaciones de la vida pueden ser muy variadas, pero un niño pequeño que no quiere irse a casa es preocupante. Sobre respeto, autonomía y nombres, algunas reflexiones. Hay situaciones cotidianas que me hacen pensar mucho sobre la crianza y las expectativas que tenemos como sociedad. Por ejemplo, no es raro ver en lugares públicos a niños con iPads o tablets a todo volumen, reproduciendo programas infantiles como Cocomelon. Entiendo que a veces es un recurso para mantenerlos entretenidos, pero también creo que debemos ser conscientes del impacto que eso tiene en quienes nos rodean. Hay formas más amables y respetuosas de compartir espacios públicos. Hablando de respeto, me parece interesante cómo muchas personas exigen respeto a los demás, pero quizás no tienen muy claro qué significa realmente esa palabra. A menudo, quienes más insisten en que los demás les respeten confunden respeto con miedo o con sumisión. Y aunque a veces puedan parecer similares, no lo son. El respeto auténtico se basa en el reconocimiento genuino de la dignidad del otro, no en el control o el temor. Esto se relaciona también con la autonomía de los niños. Por ejemplo, es común ver a padres que obligan a sus hijos a abrazar o despedirse de familiares cuando el niño no quiere. Ese tipo de exigencia puede socavar la confianza y la autonomía del niño, porque el respeto también implica escuchar y valorar los sentimientos y límites del otro, incluso cuando son pequeños. Otro tema que me llama la atención es la costumbre de poner a los niños nombres con ortografías poco comunes o, a veces, nombres que parecen inventados solo para ser originales o modernos. Hay casos en los que los nombres terminan siendo muy difíciles de pronunciar o escribir, y que en lugar de facilitar la identidad del niño, pueden llegar a complicarla, incluso afectar su vida adulta. Si no se tiene la madurez suficiente para entender que el nombre que le das a un ser humano es algo que lo acompañará toda su vida, que aparecerá en su currículum, en documentos oficiales y que será parte de su identidad en el mundo real, quizás no se está preparado para la responsabilidad que implica ser padre o madre. No es solo un nombre lindo para la cuna o para una decoración en Pinterest. Es una elección que merece consideración profunda y respeto hacia esa persona que crecerá y tendrá su propia vida.